Buenas noches, les saluda Anderson Cooper. Y yo soy el doctor Sanjay Gupta. Bienvenido al Foro Mundial CNN Coronavirus, Hechos y Temores. Es el número 25 desde que empezó la pandemia, primero desde que llegó la administración de Biden. Se ve en todo el mundo, CNN Español, CNN Internacional y por CNN.com. Venimos en un momento de esperanza con nuevas vacunas y de enfoques. Los problemas que enfrentamos, los problemas son muchos y el dolor es intenso porque ha sido el mes más mortal para Estados Unidos y no termina. La nueva directora de los CDC informa que hay más oscuridad por venir. Si continuamos en la trayectoria en la que estamos, los CDC predice que va a haber quizás 479,000 a 514,000 más muertes por COVID-19 y se reportarán antes del 20 de febrero del 2021. Es la doctora Rochelle Walensky que va a estar con nosotros junto con el doctor Anthony Fauci hablando francamente sobre las primeras sesiones informativas. Y esto es lo que dice el asesor senior de la Casa Blanca sobre el desarrollo de vacunas. Ahora mismo quiero que le quede claro a la gente que estamos con dos factores restrictivos. Primero, hay que conseguir suficientes existencias con rapidez y, en segundo lugar, hay que poder inyectar esa vacuna rápidamente una vez que se produzca y se envíe a los centros. Estamos tomando medidas para incrementar el abastecimiento y la capacidad, pero aún así necesitaremos meses antes de que todo el mundo pueda recibir una vacuna. Vamos a hablar mucho con este tema. Sí, y también vamos a pedirle al doctor Walensky y al doctor Fauci cómo piensa la administración dar ese 16% de dosis extras a los estados y la posibilidad de utilizar la ley de protección de defensa y generalmente cómo quitar los obstáculos para que la gente se pueda vacunar. También nos va a acompañar el director de la Fuerza de Equidad que nos muestra que, según CNN, los estadounidenses blancos son vacunados el doble de veces más que las personas de color. Ha sido un auténtico problema, Anderson, y hay preocupaciones con esas variantes que se ha visto primero en Gran Bretaña, en Sudáfrica. ¿Y cómo puede cambiar el panorama de la amenaza? Hay nuevos datos que muestran que cuando se siguen las reglas se puede devolver los niños a las escuelas. Tenemos corresponsales en Nueva York, en Johannesburgo, sobre las nuevas variantes. Vamos a tomar preguntas. Tenemos 15,000 hasta ahora. También nos pueden tuitear y pueden comentar en la página de Facebook de CNN. Muchos de ustedes han enviado videos, les queremos agradecer. Podemos ver algunos de ellos en la pantalla. Vamos a tratar de cubrir todos los que podamos. Son muchos. Vamos a comenzar en Randy Kay, quien se encuentra en un centro de vacunación en el estadio Miami Hard Rock. ¿Cómo está yendo esto en Florida? Anderson, aquí las personas mayores son la prioridad. El gobernador dijo que ya han vacunado más de 1 millón de personas mayores, pero hay 4 millones que viven aquí, pero todavía queda mucho camino para recorrer, por eso están abriendo aquí un sitio de vacunación masiva. Aquí en Miami Gardens están haciendo como miles de vacunaciones por día, sí, pero podrían hacer más si tuvieran un mayor suministro, pero aquí la implementación ha sido bastante dificultosa. Vemos acá que las personas mayores han estado aquí durante horas intentando de obtener una cita, con los hospitales que cancelan citas porque no tienen vacunas, suministros suficientes. Las personas mayores están teniendo dificultades para hacer problemas con las citas por email, pero más de 40,000 turistas han venido para obtener la vacuna aquí. Eso ya no está permitido y uno tiene que ser residente de 65 años o mayor, pero tenemos esperanza. El gobernador ha obtenido más, ha incluido a más de 100 farmacias de Publix para que empiecen a dar las vacunas y da más de 50,000 por día. Sí, Randy, y en otros sitios en el país, ¿qué sucede? Sabemos que varía mucho de un estado a otro. El análisis de CNN muestra que algunos estados solo tienen 40% de las dosis administradas, en otros sitios llega a 80%. Cuéntanos un poquito cómo funciona todo eso. Sí, definitivamente tenemos una mezcla entre lo que no está muy bien y lo que sí funciona. Si nosotros vamos a Virginia del Oeste, tenemos aquí, están en el momento justo, son los segundos en cuanto a la cantidad de vacunas que ellos han implementado. Están aquí, el gobernador ha dicho que ellos han administrado más de 100% de las vacunas que ellos han obtenido y que han podido obtener algunas dosis adicionales de estos viales. Entonces ellos han
ha dado más del 100,6%, como el 9% de las personas que viven en Virginia del Oeste han sido vacunadas. Pero si miramos Nueva York y la ciudad de Nueva York, el gobernador ha pedido que por favor le manden más vacunas. Si tuviera suministro suficiente, podría vacunar a todo el estado de Nueva York dentro de un mes. Dice que hay aproximadamente 17 millones de personas que califican para ser vacunados en este primer año, pero solamente reciben como 225.000 vacunas por semana. Es decir, que necesitan más dosis por semana, necesitan mucho más. A él le gustaría abrir un centro de vacunación masiva aquí en el estadio de los Yankees, como hemos visto aquí, pero dicen que no tenían suministro suficiente. Si miramos California, ellos realmente tienen dificultades. Ellos tienen como 3 millones de trabajadores de salud y más de 6 millones de personas mayores que tienen que vacunar en esta primera ronda, como 9 millones de personas. Ellos han administrado como 2,6 millones de dosis. Ellos están diciendo que les va a llevar entre 4 a 5 meses de vacunar a todas las personas mayores en el estado de California a este ritmo. Randy Kaye, muchas gracias. Vamos ahora al Reino Unido, donde el asesor científico del gobierno dijo hoy que más o menos 1 en 55 personas tienen el virus. Los británicos, sin embargo, tienen acceso de emergencia a una vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que no existe en Estados Unidos. También tienen un virus que se propaga muy rápidamente. Clarissa Ward está en Londres con más detalles. Me pregunto, ¿cómo está yendo esta vacuna y en el resto de Europa? ¿Cómo marchan las cosas? Anderson, en Europa no está muy bien. Ha habido grandes retrasos en la llegada tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Así que todo se está poniendo muy difícil entre Europa y AstraZeneca. En algunos países específicamente, incluso amenazando a demandar a AstraZeneca. AstraZeneca, el principal centro de fabricación está aquí en el Reino Unido. Así que no nos sorprende que en el Reino Unido las cosas están yendo muy bien por ese lado. Más de 70 millones de personas en este momento se le ha dado la primera dosis de la vacuna. Han abierto centros de vacunación en todo el país, en catedrales, en sitios donde se juega cricket. Así que en todo el país están haciendo un gran esfuerzo. Algo que hay que notar es que AstraZeneca, mientras fue aprobado aquí muy rápidamente, el primer país que lo aprobó y lo empezó a implementar la vacunación, no había sido aprobada todo en el Reino Unido, pero va a suceder el viernes y todavía falta ser aprobada en Estados Unidos. La FDA dice que todavía está haciendo ensayos clínicos para determinar su eficacia y también cuán segura es. Anderson. Y Clarissa, hemos oído mucho de esa variante que hizo su aparición primero en el Reino Unido. ¿Qué ha sido el impacto en ese país y qué van a hacer para cortar esa propagación? Porque es un poco la antesala de lo que acabará pasando aquí en Estados Unidos. Sí, Sanjay, no voy a mentir, es bastante tenebroso. Llevo ya aquí 10 meses y esta es la peor situación que hemos visto. Como Anderson mencionó, 1 de 50 personas tienen COVID en este país, más de 100.000 muertes per cápita. Esa es la tasa de mortalidad más alta en el mundo. O sea que es una cifra muy ensombrecedora. Estas escuelas están cerradas, por lo menos hasta marzo. Uno puede irse de la casa a menos que vaya para una compra esencial o hacer un ejercicio esencial. No puede socializar fuera. Todas las tiendas no esenciales están cerradas y el primer ministro Boris Johnson va a haber una nueva restricción de viaje. Las personas que quieran irse del país tienen que llenar una declaración, un formulario explicando el por qué es que necesitan irse del país. Y las personas que vienen de regreso al país, residentes del Reino Unido, si vienen de alguno de estos 22 países que el gobierno ya ha establecido, viene entonces que tienen que estar en un hotel de 10 días en un hotel en cuarentena. La idea de eso, Sanjay, es detener las dos cepas que existen, la sudafricana y la brasileña. Entienden que no pueden parar la variante del Reino Unido, pero están tratando de parar las otras dos porque potencialmente pueda poner en peligro el despliegue de la vacunación. Clarissa Ward, muchas gracias. Cuídate. Vamos a Sudáfrica, donde dice el doctor Fauci podría ser la variante más problemática. Tenemos a David Mackenzie desde Johannesburgo. Yo sé que entraste al laboratorio donde se descubrió. ¿Cómo podría esta variante impactar la eficacia de las vacunas? Bueno, eso es correcto, Anderson. Estuvimos en el laboratorio donde descubrieron esta variante que está circulando acá en Sudáfrica y eso que es esta nueva segunda ola aquí en Sudáfrica.
nosotros estamos trabajando, los científicos, las 24 horas del día para entender cómo los anticuerpos de otras variantes de este virus, de hecho que no están trabajando tan bien para combatir esta nueva cepa. Pero esa es la pregunta del millón ahora, ¿cómo va a funcionar la vacuna? Esto puede tener un impacto no solamente aquí en Sudáfrica, sino también en el frente global en la lucha contra esta pandemia. Existe algo como los resultados preliminares que sugieren que las vacunas de Pfizer y de Moderna deberían funcionar y ser efectivas contra esta cepa, pero todavía estamos al comienzo de la investigación. David Mackenzie, muchas gracias. Ahora está con nosotros la nueva directora de los CDC, la doctora Walensky. Ella es reconocida internacionalmente por su trabajo de VIH en África. Antes de tomar este puesto, ella fue la jefa de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts. Le quiero darle la bienvenida y darle la bienvenida al doctor Fauci, que no requiere introducción. Agradecemos que están con nosotros. Doctor Fauci, quiero ir a lo que pasa en Sudáfrica. En un momento hay preguntas sobre el anuncio de ayer de que la vacunación en Estados fue incrementada en 16% a partir de la semana próxima. ¿Cómo va a ser posible cuando no era posible esta semana? ¿Y dónde están las otras vacunas? ¿De dónde van a venir? Bueno, Anderson, no es una cuestión de más vacunas. El flujo de vacunas que han ido entrando con la persona responsable, el general Gus Perna, y realmente a lo que se refería el presidente es que haya un flujo continuo, estable, que llegue a 10 millones a la semana. Creo que está por 8 millones y medio. Quiere subir esa cifra a 10. Y se puede conseguir con más eficacia, con quitar las cosas que obstaculizan ese flujo para que haya un flujo más continuo. No se trata de que haya algo que no haya existido, se trata de tener un flujo constante y lo podemos conseguir. Doctora Walensky, bienvenida a nuestro foro. La cifra más reciente sobre los CDC dicen que en total más de 47 millones de vacunas se han distribuido, pero menos de 25 millones se han administrado. La gente ha visto cifras, pero vamos a ver lo que dijo el coordinador de COVID, dijo sobre este tema. De lo que se ve es que estados tienen un inventario para esa segunda inyección, muy importante. Estamos viendo los inventarios de los estados y parte de ese inventario se está controlando y para la segunda inyección. Quiero aclarar, doctora Walensky, ¿eso es lo que está pasando hasta cierto grado? ¿Los estados se mantienen esas vacunas para mantener esa segunda dosis? Buenas noches. Un par de cosas en relación a la distribución y cuánto se ha administrado y lo que se va a manejar de esa forma, dejándolo aparte, ¿no? De esas dosis que usted ha mencionado, acaban de llegar hoy o incluso ayer, algunos de los días del proceso de distribución para poder llevarlos al sitio final donde realmente van a ser administradas. Así que hay cierto retraso del momento en que sean distribuidas y el momento que posiblemente pueden ser administradas. Por parte de la administración hay un retraso en reportarlo, quizás más que los 23 millones que se han reportado, quizás ya se han administrado más. Hay otras dosis que tenemos que asegurarnos de los 4 o 5 días de espacio que le dejamos a las personas para el segundo, o 3 semanas o 4 semanas, lo que sea, que tengan disponible esa segunda inyección cuando vuelvan a por ella. Cuando calculamos todo eso, todavía tenemos algunos de millones de dosis que están todavía en anaqueles y que no han sido administradas. Esto es uno de los problemas de los embudos que tenemos y tenemos que buscar los recursos a los estados para que puedan de una manera rápida administrar las vacunas que tienen disponibles. Entonces, para aclarar, algunos estados mantienen esa segunda dosis. Parece una buena idea porque quieren garantizar que van a tener esa segunda dosis para las personas que obtuvieron la primera dosis. ¿Es el enfoque correcto? No quiero decir que los estados están manteniendo estas dosis semanas y semanas. Hay un periodo de gracia de 21 días o 28 días que vuelven las personas para que se le ponga esa segunda vacuna y creemos que debemos seguir las autorizaciones de la FDA para ambas vacunas y tenemos que asegurarnos que exista esa vacuna disponible cuando vuelvan esos pacientes de nuevo y estamos asegurando que sí exista la vacuna para la segunda vacuna de Pfizer y Moderna. Doctor Fauci, se discutió hoy en la sesión informativa de la Casa Blanca
que es lindo tener esas cosas. El presidente Biden ha invocado la ley de producción de defensa para asegurarse que haya jeringas y todo el equipo necesario, no para hacer más vacunas. ¿Por qué es así eso? Bueno, como ya ha escuchado también Anderson, los acuerdos contractuales han llevado a cabo con Moderna y Pfizer para conseguir 100 millones de dosis extra de Pfizer y de Moderna. Anteriormente había un acuerdo que ha sido anulado, con lo que se ha pactado ahora de conseguir 200 millones cada uno, que sería 400 millones. Así que ahora mismo con Moderna y Pfizer, con la nueva promesa de 100 más, tendremos 600 millones de dosis de vacunas de ambas compañías. Eso no sería mucho. Y eso es sin contar. Sí, bueno, así es como vamos a secuenciar las cosas, y el flujo de vacunas que van a salir podrán llevar a la vacuna de la gente de forma normal. Así que si queremos utilizar la ley de producción de defensa para que otra compañía fabrique más vacunas, lo que la gente no valora es lo difícil es ese procedimiento. No se puede abrir una nueva fábrica de una compañía que no sea Moderna o no sea Pfizer y decirles preparen vacunas mRNA. No es así como funcionan las cosas, porque el procedimiento es uno que es difícil, porque hay que empezar de cero. Así que la ley de producción de defensa que el presidente invocaba era para hacer cosas que facilitarían la administración de esas vacunas. Y él se refería al espacio vacío con jeringas para conseguir esa dosis extra de una botellita, en vez de 5 dosis, 6 dosis. Pero no se refería a conseguir más vacunas, se refería a otras cosas. Doctora Walensky, CNN hizo un análisis entre 12 y una tercera parte de los estadounidenses tienen alguna protección contra COVID-19 por vacunación, pero también del creciente número de personas que se ha infectado y se ha recuperado del virus. Estamos hablando de 6% de la población se ha vacunado. ¿Eso es lo que ustedes esperan que estaríamos ahora? Y el número de personas vacunadas después de los primeros 100 días, ¿dónde estaríamos? No va a ser suficiente, pero ¿se sentirá distinto el país o va a ser un poco más normal? Creo que va a demorar un poco para que nos sentamos como que estamos de otra vez normal. Después de 100 días tendremos 100 millones de vacunaciones, va a haber una protección para 50 millones. Algunas personas después de 2 dosis quizás podrían todavía estar en el proceso de la segunda, ¿no? Sentimos que la inmunidad colectiva que todo el mundo comenta al final de los 100 primeros días, le voy a decir la verdad, no creo que vamos a sentirnos así. Creo que vamos a tener que revacunar a otros 100 y otros 200 millones más, así que estamos trabajando para tratar de ver dónde se encuentran esos puntos de embudo y resolverlos, pero va a hacer falta tiempo para vacunar a 300 estadounidenses 2 veces. ¿Usted cuenta a las personas que han sido infectadas y tienen protección hacia esa inmunidad de rebaño? La tercera parte ya tiene anticuerpos. ¿Eso cuenta también hacia la inmunidad de rebaño? Las pautas en este momento mencionan que aunque uno haya sido infectado, recomendamos que se vacune igualmente 90 días desde el momento que fueron infectados. No conocemos mucho acerca de la inmunidad a largo plazo de esta enfermedad, así que estamos todavía recomendando la vacunación. Cuando se habla de inmunidad colectiva, tenemos que tener en cuenta que las personas se tienen que vacunar. Muchas personas se tienen que vacunar. No quiero dar una cifra específicamente, sobre todo porque hay una nueva variante del Reino Unido que quizás sea más transmisible, quizás necesitemos más inmunidad. Así que para mí todo el mundo se debería poner la vacuna. Y doctor Fauci, se habló de la eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna, hablando de las distintas variantes, y dicen que ofrece protección. ¿Tiene usted más confianza sobre la eficacia contra la variante de la británica o la variante sudafricana? Y también yo sé que la variante brasileña solo ha habido un caso en Estados Unidos, pero eso parece inevitable también, ¿o me equivoco? Bueno, vamos a ver, mucha gente
va a estar desorientada con esto. Cuando hablábamos de las vacunas que se vienen utilizando, Moderna y Pfizer, y nos fijamos en los anticuerpos que son inducidos por estas vacunas, y es in vitro, en un tubo de ensayo, parece que hay un impacto mínimo cuando se fija en el Reino Unido, el linaje 177, como se menciona. No debería haber un problema ahí. Entonces, en términos sencillos, ¿la vacuna funciona con la variante británica? Bueno, sí, ojo, significa que in vitro la indicación muestra que debería funcionar. No hay prueba definitiva de eso, debería funcionar. Cuidado, porque cuando nos pasamos al 351, que es el surafricano, como lo ha mencionado y me citó correctamente, es más problemático, porque la disminución in vitro en el tubo, la capacidad de esos anticuerpos es de efecto desmultiplicador y todavía está en la zona de la protección, pero cuando decimos que parece que protegería contra la variante surafricana, eso viene por información in vitro. La prueba definitiva será qué sucederá en la realidad cuando se vacune a la gente. Y me gustaría comentar algo para aclarar las cosas. Hay otras pruebas que se están llevando a cabo. En unos días, 2, 3 quizás, tendremos resultados del estudio Johnson, que va a darnos una información, porque aquí se hace una prueba en Estados Unidos y en Sudáfrica y en Brasil. Con lo cual, con esa información, con esos datos, tendremos una idea de lo que en realidad muestra si hay una diferencia en la protección de las cepas de Estados Unidos, que incluye la del Reino Unido, porque 25 estados en los Estados Unidos ya tienen esa cepa del Reino Unido. Parece que la surafricana no ha llegado, excepto 1 o 2 ejemplos o casos que hemos visto en Minnesota, pero no sabemos cuál es la penetración. Lo que necesitamos es los datos comparando la capacidad de la vacuna para protegernos contra las cepas que están aquí, comparado con la cepa de Sudáfrica. Pero estamos mucho más preocupados por la variante surafricana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya estamos trabajando con las compañías para que se fabrique y prepare lo que se llama un potenciador para la misma vacuna, pero con la barrera contra la mutación surafricana, para que estemos preparados. Si realmente acabamos con una situación con la cepa surafricana que acabe siendo prevalente, está aquí pero no domina, y si nos queremos adelantar a nivel de protección, necesitaremos una vacuna que concretamente trate esa variante y estamos trabajando en eso. Y brevemente, Brasil es un país que me encanta y tenemos muchos televidentes. ¿Y qué tal la variante brasileña? Yo sé que no ha llegado aquí todavía, pero Erin Burnett acaba de tener un informe de Matt Rivers y parece que es horrible. Pues sí, no sabemos bastante, no hay mucha información realmente, porque los estudios que hemos hecho en colaboración con Sudáfrica nos han permitido saber más. Pero fijándonos en las mutaciones, Anderson, son similares. Yo diría que la cepa brasileña es parecida a la surafricana, un poco diferente, pero es similar, lo suficiente como para preocuparnos de la misma manera. Vamos a regresar con esto después, pero doctora Walensky, le quiero preguntar un par de cosas sobre las escuelas. Tenemos preguntas y esta es de Alicia, que nos dice: soy una profesora, estoy haciendo todo lo que puedo hacer para no infectarme. Desafortunadamente, el distrito en el que trabajo quiere enviarme al aula con muy pocas medidas de protección. ¿Qué hará el gobierno de Biden para ayudar a los profesores a que estén seguros? Doctora Walensky. Primero, gracias por su servicio a nuestros hijos. Y según ACP, las pautas de ACP, usted sería una de las personas que se puede vacunar, es elegible. Si es elegible en su estado, por favor, trate de ver si se puede vacunar. La administración Biden
ya lo ha dicho y ha enfatizado la importancia de que los niños vuelvan a clase, que se abran las escuelas. Las pautas de los CDC dicen que en un área del país que tiene muchas infecciones, que tiene una cantidad de casos de COVID, deberíamos tener cuidado en relación a cuando mandamos los niños al colegio. Y si los niños vuelven al colegio, tenemos que tener los recursos para hacerlo. Tenemos que asegurarnos que tenemos unos salones de clases con buena ventilación, con menos cantidad de personas, procedimiento de utilizar mascarillas para que los niños puedan volver a clase de manera segura. Hay varios estudios de los CDC que han mostrado que las escuelas son lugares seguros, aunque todos esos estudios, 2 por lo menos, han demostrado que cuando hay se utiliza mucho la mascarilla y cuando no ha habido tanta enfermedad y prevalencia en la comunidad, hay más éxito. El estudio, del que usted habla, divulgado ayer, habla del riesgo de transmisión en un aula es mínimo y me impactó que fue mucho más bajo que el de la comunidad, 40% menos en la escuela con respecto a la comunidad. ¿No sugiere esto que las escuelas podrían ser más seguras que la comunidad en general? Sí, usted se está refiriendo a un estudio de Wisconsin de 4.000 niños y 600 profesores. Ese estudio, parte de ello, ese uso de una época de poca prevalencia y estamos en un momento de alta prevalencia. Así que quizás había menos transmisión de la enfermedad en la escuela que en la comunidad, pero si se habla de una comunidad con alta prevalencia, vamos a tener gran transmisión en el colegio. O sea, va a ser parecido a lo de la comunidad. Así que en esas situaciones tenemos que asegurarnos que haya muchos procesos de mitigación, que se utilice mucho la mascarilla. En ese estudio hubo mucho también cumplimiento de llevar la mascarilla. Así que la comunidad también tenga en cuenta eso para que los niños vuelvan al colegio. ¿Hay un plan federal para que las escuelas se abran? Porque en algunos lugares como Nevada que los suicidios han hecho que las autoridades hagan que se hayan enviado a los chicos a la escuela otra vez. Sí, es increíble. Hay un plan federal. El plan federal está ligado a que tengamos los recursos tanto para la escuela, que por eso es que lo necesitamos tanto, que el plan de rescate de Estados Unidos tenga los fondos necesarios para tener los recursos para mitigar, para el equipo de protección, para la nueva ventilación y muy importante para hacer las pruebas. Va a ser una parte clave para que nuestros niños puedan ir a la escuela, poder hacerle las pruebas a los profesores y a los alumnos, y los fondos para esas pruebas están en el plan de rescate de Estados Unidos. ¿Le preocupa que empecemos a ver más de eso de los chicos que no están en la escuela? En otros lugares hay un efecto de contagio. Sí, me preocupo mucho, me preocupo por la inseguridad alimentaria, también el embarazo de adolescentes, que los niños se retrasan en sus cuestiones estudiantiles, y un paquete muy completo. Las escuelas deben abrir primero y lo último en cerrar. Doctor Fauci, tenemos una pregunta desde Massachusetts. Miren. En la primavera, el Servicio Postal de Estados Unidos había dicho que él daría máscaras a todos los hogares. Ahora nos están diciendo que las máscaras de tela no sirven. Es que el gobierno de Biden tiene pensado en brindar máscaras N95 a todos los hogares, o ellos van a solicitar que se utilicen estas máscaras de grado médico. No sé si pude escuchar. ¿Cuál es el tipo de...? No pude escucharlo bien. ¿Cuál era la pregunta? Hablando de las mascarillas, las personas deberían utilizar mascarillas como N95 y otro tipo cuando están en público. Yo sé que usted está utilizando dos mascarillas últimamente. Debe haber mascarillas de N95 para todo el mundo. Y quería saber también si el gobierno va a enviar estas mascarillas a los estadounidenses. Bueno, no sé si eso funcionará así. Preguntémosle a la doctora Walensky. Pero lo que sí quiero decir, y sé que la doctora Walensky estará de acuerdo conmigo, y es que lo más importante es que todo el mundo debería llevar una mascarilla. Los CDC no recomiendan llevar dos mascarillas, ni tampoco recomiendan que se tenga que llevar una mascarilla N95. Lo que vienen diciendo es que todo el mundo lleve una mascarilla. Me gustaría que la doctora Walensky comente más sobre esto, porque hablamos de eso a menudo. Eso es correcto. Todo el mundo debería llevar puesta una mascarilla. Si llevan una mascarilla de tela, tiene que tener varias capas para que haya varias capas de protección.
si es una sola mascarilla. Y por supuesto hay estudios que están evaluando en este momento la eficacia de protección en el contexto de las nuevas variantes. Así que recibiremos más datos sobre eso. ¿Tiene sentido, doctora, para el gobierno federal enviar mascarillas a los hogares estadounidenses? No me queda muy claro que la razón por la cual las personas no llevan mascarillas es porque no tengan acceso a ellas. Yo abogo por el uso de las mascarillas en áreas en las cuales no tienen los recursos para comprar las mascarillas y no tienen tampoco acceso a ellas, así que tenemos que asegurarnos que las personas tengan la protección necesaria. Pero no me queda muy claro que quizás el reto más bien sea de otro tipo, no de acceso. La razón por qué los CDC no están recomendando las mascarillas es porque no hay suficientes, porque parece que ofrece más protección. El doctor dijo recientemente que si la gente usara estas mascarillas en público, podríamos lograr que la pandemia bajara, casi que terminarla en 4 semanas. Una declaración extraordinaria. ¿Y por qué no recomendarla con estas variantes que se transmiten más fácilmente? Es muy buena pregunta y nos la hacen todo el tiempo. Yo paso mucho tiempo investigando y además utilizo mascarillas N95. Son difíciles de tolerar. Y también a veces no sé si las personas las llevarían bien. Yo quizás que si se requiere utilizarlas, quizás a lo mejor no se las ponen todo el tiempo. Son difíciles de tolerar cuando una les lleva mucho tiempo. Entonces, creo que todo el mundo lleva una mascarilla y si están a 6 pies de distancia o 2 metros y todo el resto de personas también las llevan, tiene suficiente protección y las barreras de esas 2 mascarillas y el espacio entre las personas, quizás no sea necesario llevar una N95. Doctores, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar con más preguntas de nuestros invitados. También los desafíos de la distribución de la vacuna en comunidades minoritarias. Y la doctora Núñez Smith va a estar con nosotros para hablar sobre este tema, sobre la importancia del acceso igualitario a las vacunas y tratamientos. Gracias por continuar con nosotros en nuestro foro global de CNN. A lo largo de la noche va a haber preguntas de nuestros televidentes. Tenemos al doctor Anthony Fauci y a la doctora Walensky. Doctora, antes de regresar a las preguntas, CNN informa que el gobierno está considerando pruebas de COVID-19 para viajes internos. Eso es una autoridad, está viendo activamente esta posibilidad. ¿Puede hablar sobre este tema? ¿Es algo que va a pasar? Bueno, creo que cuando hablamos acerca de viajes internacionales tenemos pautas más claras, sobre todo para los requisitos que hace falta, pruebas 3 días antes de viajar y autocuarentena, también una prueba de 3 a 5 días después de estar en cuarentena por 7 días. Creo que ahora no es el momento de estar viajando, punto, internacional o de manera nacional, no es el momento. Como parte entonces de la ley de rescate de Estados Unidos, tenemos un presupuesto para más pruebas, sobre todo en los colegios, pero quisiera más que de ese presupuesto, y la administración Biden también lo desearía ver, que se utilice para actividades de alto riesgo. Una de esas actividades de alto riesgo sería para viajar, vuelos nacionales. Doctor Fauci, regresemos a preguntas. Tenemos a una abuela de 3 personas en Virginia Beach. Envió este video. Una de las partes más difíciles de la pandemia es no poder viajar para ver a nuestros nietos. Mi esposo y yo acabamos de recibir la primera dosis de la vacuna de Moderna y el 19 de febrero vamos a recibir la segunda dosis. ¿Cuándo tendremos inmunidad y cuándo podremos viajar? Escuchamos a la doctora, dicen que este no es el momento de viajar, pero ¿qué tal este tipo de situación específica? Bueno, vamos a ver lo que la persona preguntaba acerca de la inmunidad. Bueno, se puede conseguir un cierto nivel de protección, un nivel que puede durar 10, 14 días después de la primera dosis, pero no contemos con eso. La inmunidad máxima empieza 10 a 15 días después de la segunda dosis, y eso es para todo el mundo, independientemente de si quiere viajar o no. Eso daría como grupo un 94 a 95% de eficiencia y de seguridad. La situación, sin embargo, no cambia. Como dijo la doctora Walensky, no es una idea rica viajar, punto. Si hay que viajar y es absolutamente necesario,
bueno, adelante, pero no queremos que la gente empiece a pensar que ahora que se han vacunado, que las demás recomendaciones de salud pública ya no valen. Una de las cosas que no se entienden es cuando la gente pregunta ¿por qué llevar una mascarilla después de la segunda dosis? Claramente la respuesta es que el punto final de la prueba de la vacuna muestra que uno puede acabar infectado sin síntomas y tener viruses en la faringe y en las fosas nasales. Así que habría que llevar una mascarilla para evitar infectar a otra persona. Y la otra cara de la moneda es que uno puede que no esté totalmente protegido. Así que vacunarse no significa adelante, puedo viajar. Tampoco dice adelante, puedo dejar de lado todo lo demás para protegerme y proteger a los demás. Entonces está diciendo que la vacuna no evita necesariamente la infección. ¿Eso es lo que ocurre o no hemos demostrado todavía? ¿Hay cosas que se tiene que demostrar todavía? Bueno, Sanjay, es una excelente pregunta. No lo sabemos como un hecho verificado, pero con el tiempo, con unos cuantos meses, podremos llevar una valoración cuantitativa de la cantidad de virus en las fosas nasales y en la faringe de una persona que ha tenido una infección asintomática comparado con una persona no vacunada que tuvo una infección asintomática. Y luego se puede extrapolar sobre niveles bajos de virus. Es poco probable que aún con infección se pueda transmitir, pero eso todavía no lo sabemos. Eso, junto con los estudios de masa donde se fija aún específicamente en la propagación, se podría entender. En resumen de las cuentas, Sanjay, hay que pensar que es razonable pensar eso, pero los hechos todavía no los tenemos. Por eso hay que estudiarlo. Vamos a otra pregunta de Beth, que quiere saber esto. Hemos hablado de esto, está preguntando, ¿los planes de contingencia se están haciendo para alterar y redistribuir las vacunas de mRNA en caso de que alguna de las variantes actuales muestre que las vacunas son menos efectivas? ¿Uno puede rediseñar la vacuna, es correcto? Bueno, en realidad esta es la pregunta a la que contesté hace un rato, pero me gusta que se vuelva a preguntar. Una de las maravillas del método mRNA es que es muy adaptable. Se consigue un poco de RNA y luego se codifica para las proteínas del virus que circulan en nuestro país. Cuando se quiere adaptar para protegerse contra la variante surafricana, se agarra ese mRNA y en vez de meter el código para el virus que está circulando en nuestro país, realmente se mete el código para la variante surafricana. Hay una adaptación que es muy posible. Y estamos empezando con eso ya. Es algo que estamos haciendo, Sanjay, con las compañías farmacéuticas. Ya hemos iniciado eso. Y lo que se hace es que se lleva una prueba de fase 1 para ver cómo hay una reacción. No hay que hacer una prueba de 30.000 o 44.000 personas. Se trabaja con la FDA y se reconecta la información entre las distintas pruebas. En resumidas cuentas, ya hemos empezado con eso. Y esa es una de las maravillas de esta plataforma, que realmente es muy adaptable para lo que estamos comentando. Doctora Walensky, William en Oregon nos envió esta pregunta. Recientemente perdí a mi hermana por COVID. Como afroestadounidense, el utilizar una vacuna moderna, ¿cuál de todas se recomienda? Si hay alguno de los otros, ¿eso es más eficaz dependiendo de la raza? ¿Pueden aclarar este tema, doctora Walensky? Lo siento mucho, William, por la pérdida de su hermana. No tenemos datos que sugieran que una vacuna que de las que tenemos ahora sea mejor para ningún subgrupo.
El análisis de subgrupo de los ensayos clínicos han sido así. No tenemos cifras grandes de todo eso. Tampoco sabemos los datos de Johnson y Johnson, así que no podemos comparar Johnson y Johnson porque no tienen los mismos datos que Moderna y de Pfizer. Pero sí sabemos que los ensayos de Pfizer y de Moderna tuvieron la misma eficacia similar en las diferentes razas y las diferentes edades. Vamos a hablar más de raza y equidad con nuestra próxima invitada. Tenemos una pregunta de Brandon en Nueva York y dice, ¿puede contestar esto porque mi comprometida está preocupada? ¿La vacuna afecta a las personas y sus sistemas reproductivos inmediatamente después de la vacuna o meses o años después si queremos quedar embarazados? Es una muy buena pregunta. No tenemos pruebas o evidencia de que sea así o que no. Creemos que son seguras también para el aparato reproductor, pero tenemos bastantes datos limitados en relación a mujeres que están embarazadas. Tampoco tenemos datos que sugieran que no creemos que deba haber ningún tipo de efecto secundario o negativo en la salud reproductiva. Doctor Fauci, doctora Walensky, les agradecemos mucho estar con nosotros. Hace un par de años usted se ve, sabemos que está cansado. Agradecemos mucho el tiempo que creo que se ve bien de todas formas. Bueno, no era una crítica. Voy a acabar con un complejo. La gente aquí. está preocupada. Vamos a ver. Mi esposa me acaba de mandar un mensaje diciendo, tienes pinta de cansado. Tal vez fue su esposa que también me estaba mandando un mensaje. Pero de verdad, muchas gracias y les agradecemos el haber contestado estas preguntas y darnos tanto tiempo. Les agradecemos. Y más adelante tenemos a la doctora Núñez Smith, la jefa de la Fuerza de Trabajo sobre Equidad y los desafíos para la vacunación en las poblaciones minoritarias y preguntas sobre ¿todos reciben el mismo acceso a la vacuna? Ya regresamos. Y como señalamos, como la doctora Walensky lo dijo en la sesión informativa, las personas de color están muriendo a tasas más altas. Las vacunas y otros recursos claves para estas comunidades son importantes. Vamos a hablar con la doctora Núñez Smith para ver cómo estas comunidades están lidiando con este tema. Tenemos a Gary Tuchman desde Bronx. Darle vacunas a los más vulnerables, a las poblaciones y minorías. ¿Qué están haciendo para vacunar a los residentes? Anderson, para ayudarle a los más vulnerables en el estado de Nueva York hemos lanzado un nuevo programa y en el programa uno no tiene que encontrar la vacuna de COVID. La vacuna de COVID no se encuentra a uno. Aquí estamos en el Bronx del Sur. Este es uno de los vecindarios más pobres aquí de Nueva York, de los Estados Unidos también. Y aquí, donde nos encontramos en esto, acá está Davidson Heiser. Estas son las viviendas públicas de personas mayores. Como 250 personas viven aquí. Y nos dijeron la última semana que las vacunas de COVID estarán disponibles en este edificio. Las personas están muy emocionadas, pero otros estaban preocupados. Tal vez tengo que ir a ver a mi médico y que mi médico me la dé. Pero ¿quién sabrá cuándo su médico lo obtendrá? Usted tiene suerte, usted la puede obtener aquí. Y el resultado fue maravilloso. Entre el 80 y 90% de los residentes que viven aquí recibieron la vacuna de COVID este sábado. Y muchos, los que no la obtuvieron fue porque no respondieron las llamadas o no acudieron. Aquí hemos entregado 150 dosis. Esto es un gran resultado. Todos los 150 dosis fueron dadas a personas. Este programa es muy pequeño por el momento, pero a medida que aumente el suministro, también tendremos más lugares, citas, horas y sitios donde aumentaremos, al menos ese es el plan, en cuanto haya más suministro. Pero todas las personas que hemos visto han recibido sus vacunas y en 3 semanas tendrán la dosis número 2 en sus hogares. Bien. Gary Tuchman, muchas gracias. Vamos entonces con la doctora Marcela Núñez Smith, directora de la Fuerza de Trabajo sobre Equidad. También es profesora en la Universidad de Yale. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Dice que se necesita intención y acción deliberada para promover equidad en este proceso de vacunación. Cuando uno ve a la disparidad en la vacunación, en las razas, los datos que tenemos que CNN, la cobertura es el doble en las personas blancas que en las personas latinas. ¿Qué espera hacer usted como jefa de esta fuerza de trabajo? ¿Cómo se combate con este tipo de disparidades? Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar tanto ahora porque tenemos que ver el impacto desproporcionado que existe entre estas comunidades y el acceso desproporcionado a las vacunas.
Específicamente hablamos de las cifras que usted me acaba de mencionar, porque los análisis de CNN como Kaiser News también han hallado que tiene un patrón similar en todo el país. Sabemos que parte de todo esto tiene que ver con la aceptación a las vacunas y tenemos que crear entonces esa confianza en las vacunas. Y también tiene mucho que ver con los accesos. Eso es lo que está pasando en Nueva York. Podemos ver que la vacunación tiene que ser accesible y sencilla para las personas. Esa es una prioridad, eso está integrado al plan del presidente Biden con un enfoque multidisciplinario, que se pueda hacer la vacunación y que cuando las personas no pueden llegar a los centros de vacunación, que se han presentado, que les llevemos la vacuna a ellos. Y las vacunas son gratis. Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que hacer, concentrarnos en acceso equitativo a la vacuna. Y doctora, desde el principio la gente ha escuchado quédense en casa, pero mucha gente no tiene elección, tiene que salir, tienen que ir a trabajar. El resultado es que se exponen más, ellos, sus familias. ¿Qué contesta a los que no pueden trabajar desde casa? ¿Cómo se asegura de que todo este personal se mantenga salvo, que vienen de comunidades minoritarias? Esto es un punto muy importante cuando hablamos de desigualdad o disparidad por raza, etnia. Nosotros con frecuencia no vamos a profundidad de dónde vienen las causas raíces y cuáles son los impulsores sociales. Hablando de lo que usted me acaba de decir, que los trabajadores de primera línea se representan muy bien de personas que no son blancas. Las casas de multigeneracionales también. Así que algo que es muy importante para que nosotros podamos abordar a las personas apropiadas con el mensaje correcto. ¿Cómo puede usted permanecer seguro si tiene que ir de casa o ir a la tienda? ¿O cómo puede entonces que su familia, si es multigeneracional, también esté segura? Mi casa es multigeneracional y llevamos mascarillas en casa también para que los que viven con nosotros que están en alto riesgo se queden seguros. Es un tema muy importante. No todo el mundo tiene el privilegio de poderse quedar en casa, incluso la capacidad de hacer cuarentena de manera aislada. Así que tenemos que apoyar a que las personas puedan hacer eso. Y quiero hacer un seguimiento sobre lo que dijo Anderson sobre la equidad de la vacuna. Lawrence Gaston está enseñando en la Universidad de Georgetown. Dijo esto: teniendo una preferencia racial para la vacuna COVID, no solo no es permisible, pero es un imperativo ético. La raza debería tenerse en cuenta, como usted lo piensa. Tenemos que priorizar las comunidades más sufridas. No hay duda al respecto. Como dije anteriormente, tenemos que tener una intención muy clara. Estamos ya trabajando a nivel estatal, a nivel local, las municipalidades y las diferentes jurisdicciones para ver el plan de respuesta que tienen y los planes de equidad y los componentes que tienen. Y les ofrecemos asistencia técnica si hace falta. Y en lugares como en Nueva York, donde las cosas están pasando bastante bien, que se utilizan las mejores prácticas, tenemos que conseguir mejores datos. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo los datos de etnias y raciales. No tenemos datos actualizados. También los CDC han creado ese índice de vulnerabilidad. Podemos utilizar esas medidas también para entonces tratar de lograr esa igualdad al mismo tiempo, mientras estamos tratando de aumentar la calidad de los datos al mismo tiempo comparado con la etnia y las razas que existen. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Cuando uno ve este tema, la pregunta es, ¿debe la raza ser, las personas en la comunidad negra deben tener mayor acceso o un acceso más rápido dadas las estadísticas, o se trata más bien que las personas que viven en casas multigeneracionales, ya sean blancas, negras, o los que trabajan en las tiendas, debe basarse en la raza, o es la raza un factor? Creo que no entendí bien lo que dijo. Sí, por supuesto que sí. Gracias por permitirme aclarar eso. Sabemos que cuando vemos esta disparidad y en la raza tiene que ver qué es lo que crea el riesgo a estar expuesto y el riesgo a la gravedad de la enfermedad. Todo eso tiene que ver con factores sociales subyacentes. En la exposición tiene que ver sobre todo la sobrerepresentación en los trabajadores de primera línea, trabajadores esenciales. Cuando se
piensa del riesgo por la gravedad. Muchas personas también, las personas de color, viven con enfermedades crónicas porque no tienen atención médica. Así que hay que priorizar qué es lo que impulsa ese riesgo de manera específica. Ese es el centro de las pautas de ACIP. Y cuando vemos acerca de la vulnerabilidad social de los CDC, la raza se toma en cuenta para ese índice. Y vamos a tener preguntas. Este video desde Texas. La iglesia tiene un rol importante en la comunidad negra y en las comunidades de color. Y me pregunto si ustedes han considerado involucrar a los pastores y a los líderes en nuestras comunidades de color en este trabajo. Creo que hacemos un par de cosas. Primero que todo, creo que ayudaría a las personas en la comunidad para sentirse más cómodas con respecto a ponerse la vacuna, creyendo que es más segura y eficaz. Si esto viene de la boca de uno de sus líderes. Y en segundo lugar, si hay pastores, algunas mega iglesias en nuestras comunidades de color, las personas que saben cuáles son esas iglesias se sentirían más cómodas tomando la vacuna en sus salones de adoración o de reunión. Ayudaría mucho a las comunidades donde las vacunaciones se necesitan. ¿Han considerado esto, doctora? Sí, maravilloso. Me encanta tener la posibilidad de hablar de esto cuando hablamos de crear esa confianza en las vacunas, lo que sabemos y lo que la ciencia nos dice y lo que las personas quizás tengan dudas razonables y necesitamos responderlas. Quien contesta esas preguntas importa muchísimo. Es fundamental para nuestro trabajo de que nos asociemos con comunidades locales, con líderes locales. Los líderes de fe son un ejemplo maravilloso de esos mensajeros en los cuales se confía. Los mensajeros tienen la información también, la información que ellos necesiten, y estamos trabajando con muchas coaliciones de líderes de fe. Esto es clave para poder hacer saber el mensaje. Y vuelvo al mensaje de acceso. Es correcto. Estamos tratando de lograr a comunidades que han sufrido muchísimo. Es importante que las personas tengan oportunidad de vacunación dentro de sus vecindarios. O sea, cuando están listos y les toca, sí puedan ir a ponerse la vacuna en un ambiente en el cual se sientan cómodos. Melissa, sí, estamos haciendo gracias. eso, sí. Melissa en Florida nos envió este video. Vamos. Como veterana discapacitada que actualmente vive en el estado de Florida, yo no cumplo con los requisitos del estado de 65 años o mayor para recibir la vacunación de COVID. Como veterana discapacitada, mi pregunta es, ¿los centros médicos darán vacunas de COVID para veteranos que tienen comorbilidad médica y que les gustaría recibir la vacuna, pero no cumplen con los requisitos de edad del estado? Gracias. Una gran pregunta. Sí, una gran pregunta y muchísimas gracias por haber servido a nuestro país. Nosotros somos muy afortunados porque tenemos recursos federales adicionales y podemos llevarlo a ese sitio para poder combatir la pandemia y lograr que se vacune. Estamos trabajando con el VA de los veteranos para establecer la vacunación a los veteranos, como usted acaba de mencionar. Es una alta prioridad para asegurarnos de que ustedes también sean vacunados y que sea de manera sencilla y accesible. Las personas que viven con incapacidades físicas, que tenemos muchas personas en nuestro país, con frecuencia no se les reconoce en relación al impacto que ha tenido la pandemia en ellos. Por eso tenemos esta razón de que tenemos que involucrar a todo el mundo que necesite ser vacunado. Doctora Marcela Núñez Smith, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer, gracias. Bueno, esperamos haber contestado algunas de las preguntas sobre la pandemia. Y hay otra cosa que tienen que saber es cómo ayudar si pueden. Más información la encontrarán en cnn.com/impact y también Impact Your World, el equipo Impact Your World, tiene una guía para recursos, cnn.com/coronavirus. Hay listas de cosas como ayudar a organizaciones, donar o ayudar a un ser querido. Anderson, qué bien, qué bien. Hemos tocado muchos temas y fue estupendo tener un foro como este con esta pandemia. Es lindo tener expertos que están dispuestos a venir y discutir y ver
tener información. Casi no reconocí. Finalmente te cortaste el pelo. ¿Fue la primera vez desde que se inició la pandemia? Sí, la primera vez desde que empezó la pandemia. Realmente me doy cuenta que me empiezo a parecer a ti. Un poco más oscuro, pero bueno. Pero rápidamente, ¿qué tal está Wyatt, mi amigo? Está muy bien. Ya tiene 9 meses hoy. Dios santo, hoy. Es una locura. Está durmiendo. Duerme como 12 horas y media. Y eso es fantástico. Está creciendo. Parece un Buda ahí, pero ha crecido mucho. Es una alegría fantástica. Pues gracias, Anderson. Qué bueno. Mándame más fotos de Wyatt. Por supuesto. Sanjay, también quiero agradecer al doctor Fauci, a la doctora Walensky y a la doctora Marcela Núñez Smith